Hola amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa de Libro del Cielo. Les damos la bienvenida el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Continuamos con el volumen 17 y damos comienzo a la lectura 1749, junio 20, 1925. El alma que hace vivir la voluntad de Dios en ella pone en movimiento las alegrías y las bienaventuranzas divinas, en las cuales quedan raptados los bienaventurados. Me sentía inmersa en el santo querer de Dios, y mi dulce Jesús, atrayéndome a Él, me estrechaba muy fuerte entre sus brazos, y después me ha dicho: Hija mía, oh, cómo es bello mi reposo en el alma que tiene por vida mi querer, y que hace en todo y por todo obrar y amar a mi voluntad en ella. Has de saber que en cuanto el alma respira, late, obra, y todo lo que en ella se desarrolla, estando como centro de vida mi voluntad en ella, es mi voluntad que respira en ella, que palpita, que da movimiento a la obra, a la circulación de la sangre, a todo. Ahora, siendo esta voluntad la misma que tienen las tres divinas personas, sucede que sienten en ellas el respiro del alma, su latido, su movimiento. Y como nuestra voluntad, cada vez que se decide hacer un acto, hace salir de nosotros nuevas alegrías, nuevas beatitudes, nueva felicidad, que armonizando todo esto entre las divinas personas, forman mares inmensos de nueva felicidad, que envolviendo a todos los bienaventurados, quedan raptados en estas alegrías y son sacudidos por este rapto, cuando nuestra voluntad quiere formar otros actos de voluntad para hacernos más felices y hacernos poner fuera otras beatitudes. Y mientras quedan conmovidos, quedan más fuertemente raptados en nuestras inmensurables bienaventuranzas. Aquí hay que fijarnos en esto. Dice, cuando nuestra voluntad quiere formar otros actos de voluntad para hacernos más felices y hacernos poner fuera otras beatitudes. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que es la divina voluntad la que está queriendo formar más actos, pero los tiene que formar a través de la criatura. Y porque lo que ella quiere es seguir manifestando lo que Dios tiene en su interior. O sea, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, nueva felicidad para todos. Por lo tanto, ahora la criatura se vuelve como el instrumento con el cual la divina voluntad lleva a cabo el acto y hace salir esa bienaventuranza. Esto son las nuevas creaciones, los nuevos cielos, las nuevas tierras, que Dios va a ir formando, pero en cada alma que viva en su voluntad. ¿Sí? Y esos actos los hace Dios para hacer más feliz Dios e invita a la criatura a participar. Así es. O sea, Dios es siempre nuevo, es infinito, tiene en su interior atributos, bellezas, bienaventuranzas, felicidad y todo, siempre nuevas. Pero necesita actos para poderlo sacar. Entonces, ahora como Él es un acto único, un acto completo, perfecto, en que no hay posibilidad de que repita su acto, se vale de la voluntad humana, creada por Él, ex profeso para esto. O sea, la voluntad humana es el punto de unión con su voluntad, para que ahora la voluntad humana sea la que mueva a la voluntad divina. Y entonces, como es un movimiento de voluntad divina, Dios saca de sí estas bellezas, estas bienaventuranzas para todos los bienaventurados, pero también para Él. Sí. Él se goza de todo esto que hace salir el alma que vive en la divina voluntad. O sea que no es única y exclusivamente para los bienaventurados, sino es también para Él. Él cantidad de veces habla de que se gratifica, que se felicita en el alma que vive en su voluntad. Ahora, el alma que hace vivir nuestra voluntad en ella llega a tanto que al hacerla obrar nos da ocasión
de hacernos poner en movimiento nuestras bienaventuranzas, las armonías y las infinitas alegrías de nuestro amor. Nos hace poner fuera nuevas bellezas nuestras. Nuestra voluntad obrante en la criatura nos es tan agradable, tan tierna, tan amable, nos hace nuevas sorpresas, pone en movimiento nuestras cosas para darnos la correspondencia de nuestra gloria, de nuestro amor, de nuestras felicidades. Y todo esto por medio de la criatura, que en ella ha dado el lugar para hacer vivir a nuestra voluntad. Todo ello por medio de la criatura. O sea, parece como que Dios quiere obrar a través de la criatura. Así es, pero quiere obrar por una razón muy específica, que ya no tiene actos. Uh-huh. O sea, eso suena muy difícil, pero si entendemos que la criatura es creada por Dios, que la criatura y la voluntad humana de esa criatura es creada por Dios, Dios le puso a esa voluntad todo lo necesario para poder mover a la voluntad divina. Es como, no sé, es el as bajo la manga, ¿no? Sí. Dios quería sacar y sacar y sacar de lo de él, pero ahora se vale de la criatura para hacerlo y mantener un ritmo constante de nuevas bellezas, de nuevas bienaventuranzas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Sí. Pero todo eso servirá para bien de todos los bienaventurados, para bien de todos los habitantes del cielo y para bien de Dios, porque Dios se gratificará en sus propios dones y se gratificará y se felicitará por la felicidad que está otorgando a todos los bienaventurados. ¿Cómo no amar este parto de nuestro querer? Mucho más, pues a tal criatura nuestra voluntad nos la hace amable, graciosa, bella, de modo tal que en ninguna otra encontramos sus prerrogativas. Es un trabajo hecho por nuestra voluntad, con tal maestría que hace encantar a todo el cielo, ya sea el alma amable a todos y mucho más a la Trinidad Sacrosanta. Y mientras esto decía, me estrechaba más fuerte, y haciéndome poner mi boca en su corazón, ha agregado: Bebe también tú a grandes sorbos nuestras beatitudes, sáciate como quieras y cuanto quieras. Bueno. Sí, está diciendo que él tiene su plan, que él así es como va a ser feliz. Y dice, pero bebe tú también. Claro. O sea, es compartir con alguien toda esa felicidad, ¿no? Sí. Sí, porque nuestro interés debe ser hacerlo feliz a él, pero en esa felicidad que le damos, vamos incluidos nosotros grandemente, Así es. abundantemente. Así es. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a la que sigue. 1750, junio 25, 1925. Las cruces abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes. Para vivir en la divina voluntad, el alma debe hacer el sacrificio total de todo, pero todo estará en comprenderla, conocerla y amarla. Yo creo que el título ya es digno de comentarse, ¿no? Las cruces abren las puertas a nuevas manifestaciones. O sea, ¿qué es la cruz? Es el sufrimiento lo que permite que Dios ponga en aquella alma nuevas verdades, nueva luz, nueva felicidad. ¿Por qué? Porque Jesús lo compara a un terreno donde se plantó X cosa, pero llegó el tiempo de la cosecha, se quita todo aquello y ahora el terreno queda prácticamente baldío, no hay nada. Pero el dueño quiere volver a sembrar una nueva semilla, pero quiere más. Entonces tiene que ampliar el terreno y tiene que limpiarlo. El terreno hay que meter el arado, o sea, los surcos son heridas sobre la tierra
hay que quitar toda la hierba, todas las raíces que están ahí debajo, quitar las piedras, y eso duele. Sí. ¿Sí? Eso es lo que Dios tiene que ir haciendo, comunicándole penas al alma para ir preparando el terreno para nuevas verdades. Y entonces el alma, la persona, debería de sentir un enorme contento de decir, me están preparando para una nueva siembra. Y sin embargo, qué difícil es para la criatura aceptar las cruces. Así es. ¿No? Así es. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús, todo amor y ternura, ha venido a mi pobre alma. Primero, se puso junto a mí y me miraba fijamente, como si me quisiera decir muchas cosas, pero quería ensanchar mi inteligencia porque era incapaz de poder recibir y comprender lo que él quería decirme. Después se ha extendido sobre toda mi persona y me ocultaba dentro de él. Cubría mi cara con la suya, mis manos, mis pies con los suyos. Me parecía que estaba todo atento a cubrirme y a esconderme toda en él, a fin de que nada más apareciera de mí. Oh, cómo me sentía feliz, escondida y cubierta toda por Jesús. Y yo no veía más que otro Jesús. Todo lo demás me había desaparecido. Las alegrías, la felicidad de su amable presencia, como por encanto habían todas vuelto a revivir en mi pobre corazón. El dolor había desaparecido de mí. No recordaba más su privación, que me había costado penas mortales. Oh, cómo es fácil olvidar todo estando con Jesús. Ahora, después de que me ha tenido por algún tiempo toda cubierta y escondida en él, tanto que yo creía que no me dejaría más, lo oía que llamaba a los ángeles, a los santos, para que vinieran a ver lo que hacía conmigo y el modo como me tenía cubierta bajo su adorable persona. Luego me ha participado sus penas y yo todo se lo dejaba hacer. Y si bien me sentía triturada por esas penas, me sentía feliz y sentía los gozos que contiene el querer divino cuando el alma se abandona en él, aún sufriendo. Entonces, después que me ha hecho sufrir, me ha dicho: hija mía, mi voluntad quiere siempre más darse a ti, y para darse más, quiere hacerse comprender más. Y para ser más estable, más seguro y más apreciable lo que te manifiesta, te da nuevas penas para disponerte mayormente y preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades. Quiere el noble cortejo del dolor para estar segura del alma y poderse fiar de ella. Es siempre el dolor, las cruces, las que abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes que quiero deponer en ti, porque si el alma resiste mi voluntad penante, doliente, se hará capaz de recibir mi voluntad felicitante, y adquirirá el oído para entender las nuevas lecciones de mi voluntad. El dolor le hará adquirir el lenguaje celestial, de manera que sabrá repetir las nuevas lecciones aprendidas. Bueno, aquí está manifestado ya abiertamente, ¿no? O sea, la divina voluntad quiere darse continuamente y quiere engrandecer su vida en cada uno de nosotros. Pero esto, o sea, es a través del dolor, a través del sufrimiento. O sea, para estar más seguro, bueno, pone varias razones, ¿no? Dice, para disponerte mayormente y preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades. Quiere el noble cortejo del dolor para estar seguro del alma y fiarse de ella. Y luego, algo que es curioso, siempre es el dolor, las cruces las que abren las puertas a nuevas manifestaciones. Cada vez que el alma, que la persona entra en esos terribles momentos de sufrimiento de cualquier tipo, de dolor, de sufrimiento incluso interior, interno, manifestaciones propias de mi psique, temores, angustias, depresiones, todo esto,
no es más que ese camino que Dios quiere trazar, ese trabajo que Él está haciendo en nuestro interior. Lo malo es que nos dejamos llevar por el dolor. No lo tomo, no lo uso como debería de usarlo, sino me dejo llevar por él. Entonces me llego a estados de verdadera, ¿cómo diríamos?, depresión, Sí. de verdadero rechazo de este sufrimiento, porque no tengo la noción de lo que Dios está queriendo hacer. Incluso le reclamo a Dios, si soy católico, si soy creyente, me atrevo a reclamarle a Dios por lo que me está sucediendo y pensando que uno que es bueno, que se acerca a Él y todo, ¿por qué a Él le pasa esto? Sí. Cuando que en realidad lo que deberíamos de pensar es, Jesús me quiere dar, me quiere dar. Qué diferente forma de pensar, ¿no? Entonces, abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes que quiero deponer en ti. Porque si el alma resiste mi voluntad penante, se hará capaz de recibir mi voluntad felicitante. Eso también habría que entenderlo. Todo el mundo decimos, no, a mí que me den la felicitante. Sí. Nada más. Pero aquí Jesús está diciendo algo que es, no sé, habría que tratar de analizar un poco porque yo realmente no lo alcanzo a comprender, pero para llegar a esa voluntad felicitante, esas nuevas manifestaciones, debemos tolerar en nosotros la voluntad penante de Dios. Sí, dice, lecciones más secretas, o sea que no se pueden ni explicar, yo creo, porque son secretas hasta que la persona llega a ese punto, yo creo. Y que Jesús se los manifiesta y que lo pone en actitud de irle explicando poco a poco. A ver, seguimos. Yo al oír esto le he dicho, mi Jesús y mi vida, me parece que se necesita completo sacrificio para hacer tu voluntad y vivir en ella. A primera vista parece nada, pero después, en la práctica parece difícil. Ese no tener ni siquiera en las cosas santas, en el mismo bien, ni siquiera un respiro de voluntad propia. A la naturaleza humana le parece demasiado doloroso. Por eso, jamás podrán las almas llegar a vivir en tu querer con el total sacrificio de todo. Perdón, pero eso también es necesario el comentarlo, ¿no? Dice, me parece que se necesita completo sacrificio para hacer tu voluntad. O sea, completo sacrificio. Generalmente decimos, vivir en la divina voluntad, sí, es simplemente el desearlo, el disponernos y el decir adelante, ¿no? Pero eso es porque no hemos todavía aquilatado lo que hay que pagar. Y lo que hay que pagar es nuestra voluntad. O sea, ese es el pago para entrar, ¿no? Ahora, ¿cuál es? ¿Qué sigue diciendo Luisa? Parece que es muy fácil, ¿sí? Pero esto es tremendamente difícil, porque ni siquiera darle vida a mi voluntad en las cosas santas. Eso es algo que también hemos repetido hasta el cansancio. Y ojalá que esto ya vaya permeando en las criaturas, aún en las cosas santas. Yo sé que hay que cambiar todo. Sí, hay que cambiar todo. Yo creo que es muy sencillo, llegar a nuestra nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada. No hay nada. No desear nada, no querer nada, no tener nada, nada de devociones, nada de actitudes anteriores, nada de nada. Ese es el punto. Parece muy sencillo, sí. A la hora de la práctica dice uno, ay, nanita, ¿qué es esto? ¿No? Sí, exacto. Cuando ya se difunda esto de la divina voluntad, yo creo que primero se tendrá que hacer un curso para desaprender.
Dale, estaría bueno, ¿no? Todo lo Para- que aprendimos en la vida. para desinstalar el software que tenemos metido, ¿no? Entonces, no dar vida ni siquiera un respiro, en un respiro, nada de voluntad propia, ¿no? Ujú. Bueno, ok. A ver, ¿qué dice Jesús? Hija mía. Hija mía, todo está en comprender el gran bien que les viene con hacer mi voluntad. Ese es el punto. Todo lo vemos desde el punto de vista del sacrificio. Lo vemos desde el punto de vista del dolor que esto me va a ocasionar, de lo difícil que es esto, qué va a pasar con mi vida si me quito todo. O sea, pero nunca lo enfoco a qué voy a recibir. Sí, Y cuando lo enfoco a qué voy a recibir, lo único que se me ocurre es decir, voy a recibir todo. Pero, ¿y qué es todo? sí. Esa palabra, todo, eso es, yo me atrevería a decir que es veneno puro. Porque a la hora que yo digo todo, me entusiasmo, pero cuando ya lo quiero traducir a la vida, ya no me entra. ¿Por qué? Porque no sé lo que es todo. Sí. ¿Sí? Es curiosísimo. Entonces necesitamos ir quitando de nuestra mente la palabra todo para irlo desmenuzando y decir, bueno, ¿qué es lo que recibo? Todo, sí, bueno, sí, todo, pero todo es Dios. ¿Qué es Dios? Y empiezo a enumerar, empiezo a ver todo lo que Dios es y eso es lo que voy a recibir. Y resulta que Dios es todo. Y resulta que Dios es todo, exactamente. Ujú. Pero en la medida que yo entienda esto, es en la medida en la que voy ya no a fijarme en el sufrimiento y en lo difícil que es quitar lo mío, sino me voy a fijar en la riqueza enorme que voy a recibir. Claro. Y eso me va a ser un motor para llevar a cabo el trabajo de quitar lo mío. Ujú. Comprender quién es esta voluntad que quiere este sacrificio. Y como esta voluntad suprema no se adapta a ser entremezclada y a convivir con una voluntad baja, pequeña y finita, ella quiere volver eternos, infinitos y divinos los actos del alma que quiere vivir en mi voluntad. ¿Y cómo puede hacer esto si ella quiere poner el aliento de la voluntad humana, aunque fuese en cosas santas como tú dices? Maravilloso. Sí. Pero es siempre una voluntad finita, y entonces no sería más una realidad el vivir en mi voluntad, sino un modo de decir. Eso de un modo de decir, yo creo que muchos tenemos ese modo de decir, pero no es realidad. Si nos fijamos, o sea, vuelvo a lo mismo, parece crítica, pero es simplemente una realidad. Cuando estamos con personas que están enteradas de esto que están leyendo, prácticamente todo el mundo dice, estoy viviendo. Sí, ¿Sí? Estoy viviendo. Más, menos y todo, sí estoy viviendo. Pero es una forma de decir. Porque a la hora de ver la realidad, cada persona de estas sigue siendo ella misma. sí. Siguen actuando igual que siempre, siguen teniendo todos los gustos, los apegos, todo lo de antes lo tienen ahora. Entonces todo quedó en la palabra, no quedó en el acto. Sí. En cambio, el oficio de mi voluntad es dominio total, y es justo que el pequeño átomo de la voluntad humana quede conquistado y pierda su campo de acción en mi voluntad. ¿Qué diría si una pequeña lamparilla, un fósforo, una chispa de fuego, quisiera ponerse en el sol para hacer su camino y formar en él su campo de luz, de acción, en el centro del sol? Si el sol tuviera razón, se indignaría. Pues sí, imagínate que llegues al sol con tu lamparita y le dices, ahora te voy a ayudar, mira, y enciendes tu lámpara. Sí, no. Y su luz y su calor aniquilarían la pequeña lamparilla. Aquel fósforo, aquella chispa,
y tú, la primera, te burlarías de ellos, condenando su temeridad de querer hacer su campo de acción en la luz del sol. Tal es el aliento de la voluntad humana, aún en el bien, en la mía. Por eso está atenta a que nada la tuya tenga vida, y todo te he cubierto y escondido en mí, a fin de que no tengas más ojos que para mirar solo mi voluntad, para darle libre campo de acción en tu alma. Me imaginé, por ejemplo, un niño de 1 año que le está ayudando al papá y a lo mejor a los tíos, que son 4 personas cargando algo muy pesado, y el niño de 1 año llega y dice, yo ayudo, sí, agárrate de ahí y ayúdanos. Y el niño siente que está ayudando, pero pues realmente lo están dejando saber algo para que en el futuro él se sienta útil y pueda hacerlo. Entonces a lo mejor así es como nos trajo Dios todos estos miles de años, haciéndonos sentir a lo mejor muy útil la santidad humana, hasta que ahora nos dice, bueno, ahora vamos al... Ahora sí, cárgala tú. Bueno, sí. Así es. Bueno, seguimos. Más bien lo difícil. Más bien, lo difícil estará en comprender el vivir en mi querer, no en el sacrificarse, porque cuando hayan entendido el gran bien que les viene, que de pobres serán ricos, de esclavos de viles pasiones serán libres y dominantes, de siervos amos, de infelices felices, y aun en las penas de esta pobre vida, y que conozcan todos los bienes que hay en mi querer. El sacrificio total de todo para ellos será un honor, será deseado, querido y suspirado. He aquí por qué te incito tanto a manifestar lo que te digo referente a mi voluntad, porque todo estará en conocerla, comprenderla y amarla. Ese es otra vez, volvemos al punto, ¿no? El punto central es conocer qué es la divina voluntad y qué recibimos cuando vivimos en la divina voluntad. Esto se obtiene por medio de la lectura, por medio de la meditación, por medio del rumiar y en ocasiones por medio del hablar. Las cosas habladas son más sencillas de poder organizar. Entonces, cuando nosotros hablamos en un grupo, damos una opinión, en fin, se entabla un diálogo en donde se van afinando los conceptos y sobre todo teniendo en cuenta siempre que la guía es el escrito. No nos podemos salir del escrito, no podemos agregar nada ni quitar nada. Pero la profundidad de lo que cada uno vaya encontrando es diferente y eso ayuda mucho para llegar a este entendimiento, ¿no? Así que bueno, es conocerla. ¿Qué es lo que voy a recibir? No se preocupen por el que tienen que dar. Eso sería más bien algo superfluo, algo que no vale la pena, ¿sí? Sí, y al conocerla y comprenderla, pues se va amando cada día más y como dice él, los sacrificios ya no se sienten. O ya no importa qué sacrificio, por grande que sea, que uno no esté dispuesto a darlo por ese amor de Jesús. Así es. Seguimos. Y yo, Jesús mío, si tanto amas y quieres que esta voluntad tuya sea conocida, a fin de que tenga su campo de acción divino en las almas, manifiesta tú mismo a las almas sus verdades y el gran bien que contiene tu voluntad y el gran bien que ellas recibirán. Tu palabra directa contiene una fuerza mágica, un imán potente, la virtud de la potencia creadora. Oh, cómo es difícil no rendirse al dulce encanto de tu palabra divina. Por eso, dicho directamente por ti, todos se rendirán. Y Jesús. Hija mía, es mi costumbre, el orden de mi eterna sabiduría, manifestar mis obras más grandes primero a una sola alma. Ojo con esto, porque esto es fundamental. Ahorita vamos a ver por qué. Concentrar en ella todo el bien que mi obra contiene.
vérmelas con ella de tú a tú, como si ninguna otra existiera. Cuando lo he hecho todo, de modo que puedo decir que mi obra la he completado del todo en ella, tanto que nada debe faltarle, entonces la hago correr como en un vasto mar en favor de las demás criaturas. Esto lo hice con mi celestial mamá. Primero traté con ella al tú por tú, la obra de la redención. Ninguna de las demás criaturas sabía nada. Ella se dispuso a todos los sacrificios, a todos los preparativos necesarios para hacerme descender del cielo a la tierra. Hice todo como si ella fuera la única redimida. Pero después que me hizo salir a la luz, de manera que todos podían verme y tomar los bienes de la redención, me di a todos con tal que me quisieran recibir. Así será de mi voluntad, cuando todo lo haya completado en ti, de modo que mi voluntad triunfará sobre ti y tú sobre ella. Entonces, como agua, correrá a bien de todos, pero es necesario formar la primera alma para tener las segundas. Es la costumbre de Dios, es el modo en que Dios actúa, que un bien que va a ser un bien universal, primero lo trata con uno. Esto es obvio, o sea, porque Dios quiere el pago, quiere la retribución por todo lo que está haciendo. Entonces, con uno es fácil tratarlo. Y cuando ese uno, gracias a todo lo que Dios le da, puede corresponder a nombre de toda la familia humana, entonces aquel don, aquel regalo, aquella obra se consolida, queda ya hecha y ahora sí los demás pueden acceder a ella. ¿Por qué es importante? Bueno, primero para conocer cuál es la forma en cómo Dios actúa. O sea que siempre es conveniente saber cómo lleva a cabo sus obras. Pero segundo, todas sus obras, las tres grandes obras de Dios, que son creación, redención y santificación, tuvieron que ser hechas en uno. La creación, ¿con quién la trata? Con el Padre. Es el Verbo eterno y la humanidad de Jesús. Por eso es que casi no lo nombra. Sí. Pero siendo la humanidad del Verbo el primer ser humano, con él trata esto y él le paga en totalidad. Por eso nos dice que él creó todo y creó todas las obras, todos los pensamientos de las criaturas y le dio al Padre la gloria que todos deberían de haberle dado. Eso lo trató con uno. Segunda obra, el reino. Y ustedes dirán, no, te equivocaste, es la redención. No, la segunda obra es el reino. Porque el reino fue el punto en Adán, que era donde quería que se formara ese reino. Y de él salir a todos los demás. Por lo tanto, tuvo que ser en uno, no en dos, en uno. Falla Adán, se sale, y ahora tiene que venir esa obra en medio que es de redención, y esa redención la trata con María, la trata con nuestra madre. Ella le paga a nombre de todos y entonces una vez terminada la redención ya está a disposición de todos nosotros. Y ahora viene el reino, otra vez aquello que iba a ser la segunda obra, ahora se pasa a la tercera obra en vez de segunda, pero es tratado con uno, que es Luisa. Creo que es obvio, totalmente obvio entender que es uno, siempre uno. Entonces yo no veo por qué la obstinación de que esa segunda obra que empezó en el momento de la creación sean dos. Es un simple no creerle a Jesús. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Elvi. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Y aquí nos vemos en el próximo programa. También gracias a nuestro manager, Paris. Paris, muchas gracias, Paris. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Buenas noches.